Radio Cleu, tu punto de encuentro. Amigos, estamos de regreso en este programa Cleu Proyecta tu Voz. Ya saben que el día de hoy estoy aquí en compañía de la doctora Zaira platicando sobre feminicidios y violencia feminicida y todo lo que conlleva este término, ¿no? No solo la tipificación penal del término, sino las investigaciones, el cambio de paradigma, el cambio de miradas, la necesidad de que nosotros como estudiantes estemos intentando observar fenómenos desde otra óptica, en este caso desde el feminismo. Y pues en la pausa estábamos platicando también que es muy importante destacar el trabajo, hablando de paradigmas y de visiones, que ha hecho la epistemología feminista, ¿no? Esta idea de, pues literal, de ver con otros ojos, ¿no? Lo que está frente a nosotros. Yo en ocasiones anteriores pues ya les he platicado un poco sobre el tema de criminología feminista y lo que tiene por objetivo. Y obviamente pues toda esta visión, y no solamente de la criminología, también de psicología, de economía, de todas las ciencias sociales y otras ciencias que no son sociales también, la necesidad de que haya un cambio desde la raíz, ¿no? Desde cómo estamos aprendiendo a observar, de cómo creemos que conocemos las cosas y que es esta necesidad también pues de que exista una epistemología feminista que nos ayude a entender la realidad o comprender la realidad desde visiones que no han sido tomadas en cuenta a lo largo de la historia y que pues son muy, muy necesarias. Sí, justamente quiero retomar como este punto, ¿no? En la anécdota que tú decías, como muchas veces si no tenemos ya una perspectiva también de género en nuestras investigaciones, hay muchos detalles que se van, ¿no? Muchos signos, muchos símbolos a los que no les vamos a dar el significado. Entonces, me parece que también es muy interesante ver que justamente el ingreso de las mujeres a las ciencias sociales y la perspectiva feminista nos puede ayudar para contener todas estas violencias y para darle como un nuevo giro a nuestras investigaciones. Ujú. Y esto es muy importante porque si no se castiga, si no se castiga realmente a la persona que comete ese feminicidio, lo que estamos haciendo es que la culpa social recaiga otra vez en la víctima. Ujú. Cuando, cuando no hay un culpable y cuando no estamos realmente tipificando el crimen como es y castigando y poniendo las instituciones a trabajar para que esto realmente se contenga, entonces socialmente la gente va a volver a culpabilizar a la víctima, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente tratamos de darle sentido o de explicar aquello que estamos viendo, ¿no? Claro. Y, bueno, como no tengo al culpable, entonces, ¿de quién fue la responsabilidad? ¿Qué hacía ella ahí en ese momento? ¿No? Luego estas cosas como de el hombre llega hasta donde la mujer quiere, entonces a lo mejor ella le estuvo dando como que un entre y cuando él ya reaccionó, ella no sé qué, y entonces terminó siendo culpa de ella por haber generado situaciones y otra vez volvemos a Esta cultura de culpabilizar a la víctima y de todo eso. exactamente. Entonces, justamente estas epistemologías, crear conocimiento también, pero con una perspectiva donde se busque realmente una igualdad de género, pero para llegar a esa igualdad tenemos que empezar a ver cuáles son los problemas que solucionar, porque no podríamos ahorita hablar de una equidad de género sobre un terreno que de por sí ya está en desnivel Claro. y querer decir, es que vamos a ser iguales así, ¿no? A ver, haz el servicio militar también, a ver, no, es que yo ayudo porque yo lavo los trastes en mi casa o yo lavo mi propia ropa, entonces le ayuda todo ese tipo de cosas que están presentes y empezarlo a ver como con estas otras miradas, porque todo eso contribuye. Entonces, un poco como poniendo orden a las ideas es ver con estas que llamamos gafas violeta, ¿no? Esta epistemología o esta perspectiva de género, introducirla cada vez más en las ciencias sociales para generar cuestiones que realmente contribuyan
a una equidad, lo que no quiere decir que como personas no seamos diferentes, pero una cosa es que seamos diferentes y otra cosa es que haya desigualdad social, ¿no? Y que mientras no vayamos subsanando todo ese tipo de cosas, realmente no podemos pensar en una verdadera igualdad. Entonces, eso me parece que es muy importante y todo esto que venimos diciendo, ¿no? Ser muy conscientes de qué estamos consumiendo, de cómo lo estamos consumiendo otra vez y en nuestras casas ponernos como muy alertas porque malamente la violencia de género es un asunto que está iniciando ya a edades más tempranas. Claro, sí, cada vez es más común escuchar noticias de adolescentes que si ya la mataron porque se embarazó y si mil y un situaciones que sí, que están bien complejas y que como bien dices, si no nos ponemos esas gafas violeta va a ser muy complicado que veamos y entendamos el fenómeno, ¿no? Que eso es parte también de las funciones de nombrarlo como feminicidio, o sea, de visibilizar algo que siempre ha estado ahí, pero que no se atiende, y si no se atienden las génesis que son diferentes, no se puede solucionar, ¿no? Eso es algo que también yo escucho mucho, estas ideas como de, pero es que los hombres también sufren violencia, pero es que de hecho si tú ves en las estadísticas matan más hombres, bueno, porque los hombres van a la guerra, porque los hombres se matan en peleas entre ellos, porque, o sea, hay raíces distintas y hay que entender esas raíces distintas para, pues en este caso de la psicología criminológica y de la criminología, que el objetivo es prevenir conductas antisociales, pues, si no entendemos de dónde vienen, lo único que va a pasar, como hasta ahorita, es que vamos a seguir poniéndoles parches a las situaciones sin encontrar una solución real, porque no sabemos de dónde viene, ¿no? Porque no estamos viendo que si matan a una mujer, si su novio la viola, la mata, es porque hay todo un discurso tras de eso, toda una estructura tras de eso, que está permitiendo que no solo suceda una vez, que suceda en muchas ocasiones con muchas mujeres de todo el mundo, ¿no? O sea, ni siquiera de México, o sea, de todo el mundo. Entonces, si no logramos ver eso, vamos a seguir cometiendo los errores que se han cometido hasta ahorita, ¿no? Claro, y que además también darnos cuenta que muchas veces todo esto viene de una... es una violencia estructural, ¿no? La violencia de género además viene como que la venimos heredando históricamente. Sí es cierto que a nivel mundial está sucediendo, como muy bien dices, pero también malamente es cierto que en América Latina sucede a una escala todavía bastante engrandecida. De ahí la necesidad, por ejemplo, de convenciones como Belém do Pará, ¿no? No solamente estas convenciones que se hacen para erradicar las violencias, sino reconocer que tenemos aquí un foco rojo y entonces empezar a ver de dónde viene como que esto, como países latinoamericanos que más o menos tenemos una historia colonial y demás, y por qué en ese sentido estamos como que reproduciendo estas estructuras, ¿no? Y entonces, y ya México particularmente y particularmente Puebla, tendríamos que estar poniendo atención desde dónde están partiendo ese tipo de cosas, como tú muy bien dices, porque sin ánimo de atacar a las personas que tienen una fe o una creencia, muchas veces ciertos elementos religiosos también juegan un papel muy importante y es necesario como aclararlos, ¿no? Entonces, bueno, es muy complicado entrar en temas de religión y sobre todo que siempre debe de predominar el respeto, pero sí también tomar en cuenta aquellas cosas que no podemos seguir reproduciendo, ¿no? La idea de la superioridad de los hombres sobre las mujeres a partir de una serie de, lo voy a poner como mitos, religiosos y demás, también son cosas que tenemos que empezar a ver, ¿no? Y de ahí cómo partimos de eso para ir ya educando en igualdad, ¿no? De momento, justamente platicando con personas que profesan ciertas religiones, es como de, a ver, no, mira,
el hombre es como una cabeza que tiene que guiar y que tiene que, entonces, y así educan a sus hijas e hijos también, ¿no? Y la mujer es como el cuerpo y no por eso es menos importante y no por eso, o sea, para que se pueda hacer algo en una familia, pues tiene que haber como un líder y ese líder pues es el varón, ¿no? Porque es más racional, porque es más... Entonces, ese tipo de cosas que tenemos que estar viendo y como tú bien decías, bueno, decimos que los hombres son más racionales, pero a final de cuentas son ellos quien muchas veces quien más están cometiendo actos de violencia o actos criminales, ¿no? También cuando hablamos de feminicidio, pues ver desde dónde estamos como tenemos que empezar a deshilar, ¿no? Ver hasta dónde nos van a llevar nuestras líneas de investigación y justamente como también muy bien dices tú, claro, mueren más hombres, puede ser, es estadísticamente, pero también a manos de quién, por ejemplo, no necesariamente de otras mujeres. Exacto. Y no porque las mujeres seamos buenas por naturaleza o no nos podamos apropiar de las violencias también. Claro que podemos ser violentas malamente porque la idea es contribuir a una cultura de la paz, sobre todo, pero sí porque de alguna manera la propia sociedad nos fue criando, nos fue dando esos roles y estereotipos y al hombre se le potencian y se le permiten cada vez más las violencias y tendríamos entonces, y me gustaría que volviéramos un poquito sobre eso, plantear el tema de las nuevas masculinidades, ¿no? Hasta donde ellos tendrán que responsabilizarse también de sus propias deconstrucciones. Claro. Sí, también no es todo echarle el saco, ¿no? Como a las feministas y esperar que las feministas hagan todo, ¿no? A mí me decía un amigo, no, pero pues es que yo creo que al feminismo en México les falta mucho porque pues todavía hay muchos hombres que asesinan mujeres, ¿no? Entonces dije, no, pues es que tampoco es objetivo de las feministas andar pues educando, ¿no? O sea, yo creo que también deben de aprender a, como nosotras aprendimos, a hacernos responsables de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando e intentar generar rupturas, ¿no? Con todas esas cosas que nos han enseñado, que estamos viendo que solo nos conducen a un camino de violencia, ¿no? Y digo, esto hablando sobre género, que pues es nuestro tema, pero igual pues en todo tipo de cuestiones nos educan con violencia, ¿no? O sea, estamos ahorita sobre todo en una época histórica donde hay más violencia que nunca, ¿no? A todos nos enseñan violencia para todo. Entonces, pues es importante asumirnos sujetos, o sea, saber que no nada más somos un objeto del patriarcado que puede hacer y deshacer, sino que también somos sujetos capaces de generar esas rupturas, ¿no? Y de decir, oye, no, a ver, no creo que esto no está tan chido, tal vez hay que pensarlo más y entonces, como bien menciona, pues empezar a desconstruir todo lo que nos han enseñado, ¿no? Bueno, es momento de nuestra tercera pausa. Hemos llegado, ya se me pasó muy rápido el programa, ya nada más nos queda un bloque más. Pero nos vamos a la pausa, no sin antes recordarles nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Cleu, en Instagram como Cleu Universidad y aquí en el canal como Radio Cleu. El número en cabina es 22 26 62 49 46. No se vayan. Radio Cleu, tu punto de encuentro.